Julio Verne, el niño que quiso escapar hacia lo imposible. Nantes, Francia, 8 de febrero de 1828. Julio Gabriel Verne, primogénito de una familia burguesa, emergió al mundo con una mirada que parecía escudriñar horizontes invisibles. En una ciudad marcada por las mareas del Loira y las velas de barcos mercantes, nació este niño destinado no a surcar los océanos físicos, sino a crear mundos tan vastos y vívidos que retumbarían siglos después en la mente humana. Su padre, Pierre Verne, era un abogado estricto, disciplinado, creyente de que el orden era la base de toda vida honorable. Su madre, Sophie Allot de la Fouille, descendía de navegantes, y de ella Julio heredaría la sangre inquieta que jamás aceptaría estar quieto entre muros. La infancia de Julio fue una mezcla de privilegio y represión. Educado en los mejores colegios de Nantes, su inteligencia precoz era tan evidente como su insaciable hambre por lo fantástico. Se quedaba absorto frente a los barcos atracados en el puerto, imaginando rutas hacia islas que nadie había descubierto. A los 5 años, desarmó un reloj para ver cómo el tiempo funcionaba por dentro. A los 7, había memorizado decenas de leyendas marítimas, y a los 11, cometió su primer acto de rebelión épica. Intentó embarcarse clandestinamente rumbo a la India. Sí, a los 11 años. Fascinado por las historias de ultramar y determinado a vivir una de ellas, Julio se escondió en el buque Coralí, con la intención de cambiar un collar de coral por un puesto a bordo. Fue descubierto en el último momento por un familiar que dio aviso a su padre y lo obligaron a regresar a casa. El castigo fue legendario. Su padre, furioso, le hizo prometer que nunca más viajaría si no era con la imaginación. Aquella frase, dicha en un momento de ira, fue la chispa que encendió un incendio literario global. Tras el incidente, Julio fue sometido a una estricta disciplina. Estudió en el Colegio San Stanislas y luego en el Liceo de Nantes, donde sobresalía en latín, retórica y geografía, pero detestaba la imposición de los límites. En secreto, comenzó a escribir versos y relatos, inspirados por autores como Defoe, Cooper y Walter Scott. Ya entonces desarrollaba una visión única. Lo imaginario debía tener un ancla en lo posible, y lo posible debía estar envuelto en asombro. Su primer cuento, La conquista del planeta azul, lo escribió a los 12 años. No fue publicado, pero su madre lo conservó como reliquia. A los 16, Julio presenció una tragedia que marcaría su percepción del sufrimiento humano. El colapso de un muelle durante una tormenta mató a varios trabajadores del puerto, entre ellos un amigo de la infancia. Este hecho, que apenas aparece en sus biografías, lo obsesionó con la fragilidad de la vida humana frente a la naturaleza, y sería una constante en su obra futura. No todo en sus viajes sería aventura. También habría peligro, pérdida y límite. En cada recreo, en cada vigilia, su mente viajaba. Navegaba con corsarios, descendía a las profundidades del mar y soñaba con máquinas imposibles, dirigibles y vehículos de vapor que atravesaban tierras inexploradas. Su cuerpo estaba en Nantes, pero su alma ya vivía en un futuro que nadie más aún podía imaginar. Y así, mientras Francia se tambaleaba entre monarquías y revoluciones, un niño que había sido castigado por querer escapar en un barco estaba, sin saberlo, planeando construir naves que volarían hasta la luna, desde las páginas de un libro. París, letras y tormento, el joven que traicionó el destino que otros eligieron. En 1847, Julio Verne, con apenas 19 años, llegó a París para estudiar Derecho, cumpliendo el mandato de su padre con la rigidez que solo los hijos obedientes con alma rebelde entienden. Pero lo que encontró en la capital no fue solo una universidad ni leyes que memorizar. Encontró un volcán cultural en erupción, un crisol de arte, política y ciencia, que transformaría su mente para siempre. Se hospedó con su tío Prudent Allot, quien lo introdujo en los círculos académicos, pero Julio, en lugar de perderse en códigos civiles, se dejó seducir por el teatro, la literatura y las tertulias bohemias de los cafés de Montmartre. Conoció a jóvenes artistas, escritores, músicos y también la precariedad. Muchas veces pasó hambre, se vio obligado a sobrevivir a base de pan seco y leche aguada y vendió muebles para comprar libros.
A pesar del sufrimiento, cada noche escribía como si el papel fuera el único lugar donde respirar. Fue en esta época cuando entabló amistad con Alexandre Dumas hijo, un encuentro crucial. Dumas creyó en el talento de Verne y lo ayudó a estrenar su primera obra de teatro, Las pajas rotas, 1850. Aunque el éxito fue modesto, significó una puerta abierta. Verne descubrió que no solo quería escribir, quería influir, impresionar, sacudir la imaginación colectiva. Pero en casa, las noticias no eran bien recibidas. Su padre, enterado de que su hijo abandonaba las leyes por las letras, le retiró el apoyo económico. Julio se vio obligado a sobrevivir como secretario del Théâtre Lyrique y como tutor, y muchas veces escribía con fiebre, enfermo de hambre y frustración. Sin embargo, estos años duros fueron fértiles. Leyó compulsivamente a Edgar Allan Poe, Charles Dickens y sobre todo a científicos como Humboldt, Arago y Darwin. Fue aquí cuando se gestó su estilo único, una síntesis entre narración dramática y rigor científico, una nueva forma de contar lo imposible haciéndolo creíble. La vida bohemia lo golpeó también en lo emocional. Se enamoró de una joven bretona, Rose Herminie Arnaud Grossetier, pero fue rechazado por su familia por no tener futuro financiero. Este rechazo lo devastó. Le escribió cartas desesperadas que jamás fueron respondidas. Esta experiencia le dejó una cicatriz que se refleja en sus protagonistas. Hombres solitarios, genios inadaptados, obsesionados por un ideal inalcanzable. En 1852, con el corazón partido y el bolsillo vacío, pero con la cabeza repleta de ideas, Verne empezó a planear algo distinto. Ya no bastaba el teatro. Quería explorar el mundo sin moverse. Quería hacer que otros viajasen con él a través del papel. Pese a todo, se graduó en Derecho. Nunca ejercería, pero conservaría la precisión jurídica en sus descripciones, la lógica estructural en sus tramas y el impulso por desafiar las leyes naturales en cada novela. Verne ya no era un niño, ni solo un soñador. Era un escritor en formación, endurecido por el rechazo, alimentado por la ciencia y la ficción. El alquimista de futuros imposibles estaba a punto de nacer. Hetzel, el pacto que encendió la era de los sueños científicos. París, 1862. Julio Verne tiene 34 años, varios manuscritos rechazados, una boda reciente con Honorine Morel, una viuda con 2 hijas que aceptó por más razón que pasión, y un empleo aburrido como agente de bolsa. Sus días transcurren entre números que desprecia y noches febriles en las que escribe compulsivamente. Pero en medio de esa rutina, escribe algo distinto, una novela titulada Viaje al centro de la Tierra. Ciencia, aventura, geología, misterio. Por primera vez, sus pasiones convergen en una obra que no encaja en ningún género conocido. Con el manuscrito en mano, golpea puertas hasta llegar a una que cambiará su destino. Pierre-Jules Hetzel, un editor legendario que había trabajado con Balzac, Victor Hugo y George Sand. Hetzel, hombre culto, político y visionario, leyó el manuscrito con desconfianza, hasta que no pudo soltarlo. En palabras del propio Hetzel, esto no es solo literatura, es pedagogía envuelta en maravilla, es el futuro contado desde el presente. En 1863, tras varias correcciones y debates intensos, Hetzel publica 5 semanas en globo, una novela que mezcla exploración africana con avances científicos y aventuras aéreas. El éxito es inmediato. El nombre de Julio Verne aparece en los diarios, en las ferreterías, por los inventos descritos, y en los salones literarios como una rareza emocionante. La crítica lo mira con desconcierto, pero el público se rinde. Hetzel comprende el valor del autor que ha descubierto. Le propone un contrato insólito. Verne escribiría 2 novelas por año para la colección Viajes Extraordinarios, y Hetzel se encargaría de editarlas, difundirlas y financiar una vida cómoda. Así nace una de las colaboraciones más fértiles de la historia de la literatura. Durante más de 20 años, Hetzel y Verne funcionarían como un organismo creativo bicéfalo. Uno soñaba, el otro estructuraba. Julio, que hasta entonces vivía en constante inestabilidad, acepta con entusiasmo. Pero con el éxito llega también la presión.
Hetzel impone correcciones, exige realismo y frena los pasajes más oscuros o filosóficos. Por ejemplo, el manuscrito original de París en el siglo XX fue rechazado por Hetzel por ser demasiado pesimista y sombrío. Verne, herido, lo guardó en una caja fuerte, donde permanecería inédito durante más de un siglo, hasta ser descubierto en 1994. Una obra profética que anticipaba la era de los rascacielos, el feminismo, los automóviles y la alienación urbana. Mientras tanto, Julio trabaja sin descanso. Publica Viaje al centro de la Tierra, 1864, De la Tierra a la Luna, 1865, Los hijos del Capitán Grant, 1867, y 20.000 leguas de viaje submarino, 1870. Cada obra combina conocimiento técnico con narrativa envolvente, prediciendo descubrimientos décadas antes de que ocurran: submarinos eléctricos, videollamadas, aterrizajes lunares, motores atómicos. Su estilo ya es reconocible: largas descripciones científicas, personajes obsesionados, tramas donde lo racional convive con lo poético. Verne se convierte en una celebridad, pero también en un obrero de sí mismo. Trabaja más de 10 horas al día, reescribe, investiga, lee tratados científicos, entrevista a ingenieros, consulta mapas. Su rigor es tan intenso que a menudo sus lectores creen que sus invenciones ya existen. Pero detrás del éxito editorial, el hombre Julio Verne se desgasta. Su matrimonio es frío, distante. Se refugia en sus viajes reales, visita Escocia, Noruega, Islandia, Argelia, pero no encuentra paz. Lo que sí encuentra es inspiración. Cada lugar alimenta su siguiente novela. Julio Verne ha pasado de ser un soñador hambriento a convertirse en un arquitecto de mundos. Pero aún no ha dicho su palabra más profunda, porque lo que se viene es Nemo. Y con él, una parte oscura de Verne que el mundo todavía no sospecha. Nemo, el grito silencioso de un genio herido. El mundo lee con asombro la nueva obra de Julio Verne. 20.000 leguas de viaje submarino. Pero detrás de sus páginas llenas de maravillas marinas y tecnología adelantada, se esconde algo más profundo. Una confesión codificada, una rebelión velada contra el sistema, un reflejo de un hombre en guerra con sus propias sombras. El Capitán Nemo, personaje central de la novela, no es simplemente un explorador submarino. Es un genio trágico, atormentado, exiliado voluntario del mundo, dueño del Nautilus, una nave imposible que representa tanto poder como aislamiento. Verne no lo pensó como una figura neutral. En el manuscrito original, Nemo era un príncipe polaco que odiaba al Imperio ruso por haber masacrado a su familia durante la represión de 1863. Pero Hetzel, temeroso de perder el mercado ruso, le exigió eliminar toda referencia política directa. Verne accedió, pero con rabia. Nemo se volvió un enigma sin nación, sin causa declarada, una metáfora del propio Verne, brillante, incomprendido, atrapado entre la genialidad y la censura. El Nautilus no era solo un prodigio tecnológico, era también un refugio psicológico. Verne, cada vez más escéptico del progreso humano, comenzó a usar sus novelas como crítica camuflada. En Nemo depositó sus frustraciones, su dolor por la pérdida del amor verdadero y sus propias tensiones con el orden burgués. Mientras tanto, la vida exterior seguía. La guerra franco-prusiana estalló ese mismo año. París fue sitiada y Verne, incapaz de intervenir, se encerró a escribir como forma de resistencia. La guerra cambió su tono. Dejó de escribir con optimismo futurista y comenzó a explorar lo oscuro, lo distópico, lo inevitable. Publica La isla misteriosa, 1874, donde reaparece Nemo en su ocaso, un hombre vencido por el mundo y por sí mismo. También publica Miguel Strogoff, 1876, su obra más dramática y política, donde un mensajero del zar debe atravesar Rusia para salvar al imperio. Aunque escrita con espíritu de aventura, Verne retrata con crudeza la brutalidad de los sistemas autoritarios. Durante estos años, su fama se consolida en todo el planeta. Sus libros se traducen a múltiples idiomas.
se convierte en el autor francés más leído en vida. Sin embargo, la crítica, seria, lo sigue considerando un escritor de segunda, un fabulador infantil. Él, en cambio, sigue obsesionado con la exactitud científica, consultando con astrónomos, biólogos y cartógrafos antes de cada novela. Pese a los aplausos y la fortuna creciente, Verne se siente solo. Su esposa Honorine permanece distante. Su único hijo, Michel, es un joven problemático que desobedece y escandaliza. La relación entre ambos es tensa, incluso violenta. Julio lo ve como un fracaso personal, mientras Michel lo acusa de ser un padre ausente y autoritario. Las peleas entre ellos serán continuas durante décadas. Pero Verne sigue escribiendo, porque solo al crear, solo en sus mundos imaginarios, se siente libre. En el fondo de sí mismo, Julio sabe que Nemo es más que un personaje. Es su doble secreto. Y que el Nautilus, navegando por mares desconocidos, es la cápsula que lo mantiene vivo, lejos de una sociedad que nunca terminó de comprenderlo. Del salón a la soledad, fama, política y el disparo que no pudo predecir. Para 1880, Julio Verne ya era más que un autor. Era una institución cultural. Su figura empezaba a adquirir una dimensión casi mitológica. Los periódicos lo llamaban el profeta del progreso, y su nombre aparecía junto a elogiados inventores como Edison o Tesla, aunque él jamás construyera un aparato. Lo que él creaba era más poderoso. Imaginaba lo que aún no existía, y la humanidad corría para alcanzarlo. Vivía en Amiens desde 1871, ciudad natal de su esposa, donde se instaló buscando tranquilidad. Allí, entre paseos por el canal y charlas en el Ateneo local, comenzó una nueva etapa, la de un hombre maduro, consagrado, pero también inquieto. A pesar de su éxito editorial, no abandonó su hábito casi monástico de trabajo. Se levantaba a las 5 de la mañana, escribía hasta las 10, leía informes científicos por la tarde y caminaba largas horas al anochecer. En 1888, para sorpresa de muchos, Verne se convierte en concejal municipal en Amiens por el Partido Radical, una fuerza progresista que abogaba por la educación laica, el desarrollo tecnológico y los derechos sociales. No era una jugada de ego, sino de convicción. Creía que la ciencia debía estar al servicio del pueblo y no de las élites. Durante más de 15 años trabajó en urbanismo, bibliotecas públicas, transporte y propuestas educativas. Era meticuloso, puntual, respetado, pero seguía siendo, en esencia, un hombre de gabinete, un ermitaño ilustrado que prefería los mapas a los debates. Pero entonces, el 9 de marzo de 1886, una tragedia lo alcanzó de forma brutal e inesperada. Su sobrino Gastón, un joven mentalmente inestable, le disparó 2 veces a quemarropa con un revólver Le Faucheuse. La primera bala erró, pero la segunda impactó en la pierna izquierda, destrozando el hueso femoral. Verne sobrevivió, pero quedó cojo de por vida. Nunca más volvería a caminar sin bastón. La herida, aunque física, también fue simbólica. Aquel disparo marcó el fin de su época de mayor vitalidad y el inicio de un Verne más sombrío, más introspectivo, más escéptico. La razón del ataque nunca quedó del todo clara. Algunos biógrafos creen que fue un brote psicótico, otros señalan tensiones familiares mal manejadas. Lo cierto es que Gastón fue internado en un manicomio, y Verne jamás volvió a mencionarlo en público. En privado escribió: «La sangre de mi sangre me ha detenido. Ya no corro hacia el futuro, ahora lo observo cojeando». La oscuridad se fue acumulando. En 1887 muere su madre, a quien adoraba. Un año después, fallece su editor y amigo Pierre-Jules Hetzel. Sin su mentor, su brújula creativa tambaleó. Su hijo Michel seguía siendo un foco de tensiones. Se endeudaba, se enfrentaba con la ley y escribía sin el talento ni la disciplina de su padre. Verne sentía que su legado estaba amenazado por dentro y por fuera. Y sin embargo, siguió escribiendo. No por contrato, no por fama, sino por necesidad vital. Pero algo había cambiado. El tono de sus novelas se volvió más oscuro, más filosófico, incluso apocalíptico. Su visión de la humanidad
ya no era la del siglo XIX optimista. Ahora se preguntaba si el conocimiento nos haría mejores o simplemente más peligrosos. El mundo aplaudía al visionario. Pero dentro de su estudio, bajo la luz temblorosa de una lámpara de gas, Verne ya no escribía para inspirar. Escribía para comprender por qué la realidad nunca alcanza al sueño. El escritor de los mundos que ya no quería visitar. Después del disparo, después de la muerte de su madre, después de Hetzel, Julio Verne ya no escribía para maravillarse, escribía para resistir. Había dejado atrás las aventuras épicas en globo y las carreras hacia el centro de la Tierra. Ahora, sus novelas se tornaban densas, sombrías, proféticas. Las preguntas ya no eran cómo podríamos llegar a Marte, sino por qué querríamos hacerlo, o peor aún, qué pasará si lo logramos y no estamos listos. Entre 1886 y 1905, Verne escribió más de 20 novelas, pero muchas de ellas fueron injustamente olvidadas por no tener el mismo brillo de sus obras juveniles. Y sin embargo, en esa etapa final, se encuentran algunas de sus creaciones más radicales. El eterno Adán, 1910, publicada póstumamente, presenta un futuro postapocalíptico donde la civilización ha sido destruida por su propio avance y la humanidad debe comenzar desde cero. En Dueño del Mundo, 1904, un inventor construye una máquina aérea imparable, pero en lugar de liberación, el poder absoluto lleva al terror. Las esperanzas de juventud habían sido reemplazadas por dudas. Verne, en una carta a su amigo Félix du Temple, escribió: «He creído en el hombre, pero ahora veo que nuestra mayor fuerza es también nuestra mayor amenaza. Tal vez algún día lamentemos haber tocado las estrellas». Su salud comenzaba a deteriorarse. La diabetes lo consumía lentamente, afectando su vista, su movilidad, su energía. Tenía apenas 70 años, pero parecía de 80. Escribía desde una silla, dictando fragmentos, corrigiendo con lápiz tembloroso. Y sin embargo, nunca dejó de trabajar. Cada mañana se sentaba ante su escritorio como un soldado en una trinchera, luchando contra el olvido, contra el tiempo, contra la entropía de la vida. Vivía rodeado de libros científicos, atlas, catálogos de ferias industriales, correspondencia con inventores y navegantes. Aunque no construía nada con sus manos, su mente era un laboratorio de ingeniería narrativa. Sus anotaciones eran tan minuciosas que, según estudios posteriores, anticipó más de 100 inventos reales, desde helicópteros hasta Internet, desde motores eléctricos hasta los misiles balísticos. Pero el reconocimiento intelectual seguía esquivo. Los académicos lo despreciaban por escribir para niños, aunque escritores como Wells y Conan Doyle lo admiraban profundamente. La ciencia lo respetaba, pero la literatura aún lo mantenía al margen. Y esa tensión se volvió un tema recurrente en sus novelas. El genio incomprendido, el inventor rechazado, el hombre que ve demasiado antes de que los demás estén listos para entenderlo. Aún así, mantenía su sentido del humor seco, irónico. En una ocasión, cuando un periodista le preguntó si creía que sus predicciones se cumplirían, Verne respondió: «No es que yo vea el futuro, es que ustedes aún no han visto lo que ya está aquí». Mientras el siglo XIX se desvanecía y el XX emergía con automóviles, armas modernas y ciudades de acero, Julio Verne observaba desde su estudio en Amiens como un profeta silenciado, sabedor de que el mundo estaba alcanzando lo que él había escrito, pero no con la poesía, sino con prisa y violencia. Había cruzado todos los horizontes posibles, pero en sus últimos años, Julio Verne no quería ir más lejos. Solo quería entender si había valido la pena llegar tan lejos. El guardián de sus propios secretos, la herencia encerrada en cofres de papel. Mientras su cuerpo se apagaba lentamente, Julio Verne se volvió meticuloso hasta el extremo con su obra inédita. Tenía la intuición, casi una certeza, de que su muerte no sería el final de sus historias. Organizó archivos, corrigió manuscritos, escribió notas al margen con instrucciones precisas para su hijo Michel. Más que un testamento, preparaba una bomba de tiempo literaria que habría de estallar en el futuro. En una habitación oscura de su casa de Amiens,
Julio guardaba decenas de cuadernos manuscritos, novelas enteras no publicadas, esquemas de mundos aún no descritos y textos que Hetzel nunca aceptó publicar. Entre ellos estaba París en el siglo XX, una visión escalofriante de una ciudad dominada por la tecnología, donde el arte ha muerto y la sociedad vive esclavizada por la eficiencia. El manuscrito, rechazado en 1863 por ser demasiado sombrío e inverosímil, fue sellado en un cofre que no se abriría sino hasta 1994, casi un siglo después de su muerte. Cuando vio la luz, el mundo se estremeció. Había anticipado la era de los rascacielos, los coches eléctricos, la inteligencia artificial y la alienación total. En esos años finales, Verne escribía con más crudeza y menos adornos. Sus novelas no terminaban en moralejas, sino en preguntas abiertas. Exploró el fanatismo, la destrucción del medio ambiente, la vigilancia estatal, los totalitarismos que aún no tenían nombre. Fue un visionario que dejó de buscar soluciones. Ahora solo advertía los peligros del exceso de poder sin ética. Mientras tanto, su familia era un campo de batalla. Michel, su hijo, ya adulto, vivía del apellido Verne y se dedicaba a escribir y reescribir obras de su padre. Tras la muerte de Julio, sería él quien editaría y publicaría muchos de los textos inéditos, algunos muy modificados, desatando polémicas sobre la autenticidad del Verne tardío. Aún hoy, los estudiosos debaten qué partes de esas obras son del padre y cuáles del hijo. Pero Verne no era ingenuo. En sus últimos días escribió: «El tiempo es el único editor verdadero. Lo que deba perdurar, lo hará. Lo demás, que se lo lleve el olvido». Y mientras organizaba su archivo como un alquimista que guarda fórmulas secretas, el mundo exterior cambiaba a toda velocidad. El automóvil comenzaba a desplazar al caballo. La electricidad tomaba las ciudades. El telégrafo se convertía en teléfono. Todo lo que él había imaginado ahora era realidad, pero no como una celebración de su genio, sino como parte del curso implacable de la historia. A menudo se lo veía mirando por la ventana, en silencio. A quienes lo visitaban, les hablaba de Darwin, de Poe, de Shakespeare. Ya no discutía el futuro. Lo contemplaba con una mezcla de orgullo y temor. Y en la madrugada del 24 de marzo de 1905, en su cama de Amiens, Julio Verne cerró los ojos por última vez. No hubo dramatismo, no hubo palabras finales, solo una calma extraña, como si supiera que el viaje apenas comenzaba, porque aunque su cuerpo se rindió, sus mundos seguían girando, más vivos que nunca. El siglo que alcanzó a Verne. Con el cuerpo de Julio Verne bajo tierra, muchos creyeron que su obra también quedaría sepultada, relegada a estanterías infantiles o como curiosidad decimonónica. Pero el siglo XX, con su velocidad, sus máquinas y sus tragedias, se encargó de demostrar lo contrario. Julio Verne no había sido solo un narrador de aventuras, sino un visionario que había cartografiado el porvenir. En los años 1920 y 1930, mientras el mundo vibraba entre avances tecnológicos y guerras inminentes, la figura de Verne comenzó a resurgir en círculos inesperados. Ingenieros, pilotos, oceanógrafos, futuristas soviéticos y hasta militares lo citaban como fuente de inspiración. Su nombre aparecía en revistas científicas junto al de autores técnicos reales. La línea entre ficción y predicción comenzaba a difuminarse peligrosamente. Un ejemplo estremecedor. En 1926, el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, padre de la cosmonáutica, citó De la Tierra a la Luna como una de las primeras obras que visualizó correctamente las leyes del lanzamiento orbital. Décadas después, en plena Guerra Fría, tanto astronautas estadounidenses como cosmonautas soviéticos reconocían que el sueño del espacio había comenzado en las páginas de Verne. Pero no fue solo la ciencia la que lo redescubrió. La literatura también se rindió, finalmente, a su genio. A partir de los años 1950, críticos como Michel Butor, Roland Barthes y Raymond Roussel comenzaron a revisar sus textos bajo una nueva luz. Como alegorías existenciales, ensayos políticos disfrazados y construcciones simbólicas de un siglo aún no nacido. Se inició entonces el renacimiento verniano,
una ola de reediciones, estudios académicos y traducciones fieles que corrigieron décadas de simplificaciones editoriales. El mundo se dio cuenta de que muchas de las primeras versiones traducidas al inglés habían sido censuradas, recortadas, infantilizadas, lo que había distorsionado profundamente la imagen del autor. Se publicaron versiones restauradas y los lectores pudieron, por fin, acceder al Verne completo. El que no solo hablaba de inventos, sino de esclavitud, totalitarismo, colapso ecológico, manipulación mediática y decadencia moral. En paralelo, el cine entró en escena. Desde 20.000 leguas de viaje submarino, de Disney en 1954, hasta adaptaciones modernas como Viaje al centro de la Tierra, la industria del entretenimiento encontró en Verne un pozo inagotable de historias. Más de 200 películas y series han sido inspiradas directamente en su obra, convirtiéndolo en uno de los autores más adaptados de la historia del cine, a la par de Shakespeare y Dickens. Pero quizás el fenómeno más intrigante del siglo XX fue el descubrimiento del manuscrito perdido de París en el siglo XX. Hallado en 1989 en una caja fuerte por un bisnieto de Verne y publicado finalmente en 1994, este texto, rechazado por Hetzel un siglo antes, causó un impacto sísmico. Anticipaba una París de 1960 dominada por rascacielos, autos eléctricos, computadoras y una juventud alienada sin arte ni poesía. La exactitud de la visión era tan perturbadora que algunos lo compararon con Orwell o Huxley. Julio Verne, el hombre que había sido subestimado por su propio tiempo, volvía para hablarle al futuro con más claridad que nunca. En cada reedición, en cada descubrimiento, en cada lector fascinado, Verne dejaba claro que nunca fue un escritor del pasado, sino un arquitecto silencioso del presente. Y mientras más avanzaba la ciencia, más evidente se hacía una verdad inquietante. Julio Verne había estado allí primero. El hombre que inventó el futuro y la cultura que lo imitó. En el siglo XXI, el nombre de Julio Verne dejó de ser solo una referencia literaria para convertirse en un ícono cultural, un emblema de la imaginación aplicada, el pensamiento visionario y la persistencia intelectual. Sus novelas ya no eran solo libros, eran mapas conceptuales, referencias estéticas, puntos de partida para universos enteros. La explosión de la cultura pop, la ciencia de consumo y los medios audiovisuales transformaron la obra de Verne en algo ubicuo. Su legado se infiltró en películas, videojuegos, parques temáticos, cómics, colecciones de moda steampunk y diseños industriales. En cada rincón de la cultura contemporánea, desde Google Doodles hasta cápsulas espaciales, hay una sombra o una chispa que lleva su nombre. Uno de los movimientos culturales que más lo adoptó fue el steampunk, ese subgénero retrofuturista que imagina un mundo donde la revolución industrial nunca terminó y la tecnología siguió desarrollándose con vapor, engranajes y cobre pulido. Si bien Verne no usó ese término, su estética literaria lo anticipó con una claridad abrumadora. Submarinos que parecen órganos barrocos, globos aerostáticos con bibliotecas, ferrocarriles que atraviesan planetas y naves decoradas como salones victorianos. Artistas visuales, diseñadores de videojuegos y cineastas como Guillermo del Toro, Tim Burton o Hayao Miyazaki han citado directa o indirectamente a Verne como fuente de inspiración. La saga Final Fantasy, el universo BioShock y películas como La invención de Hugo o Atlantis de Disney toman directamente ideas, escenarios o arquetipos que nacieron en las novelas de Verne. En el terreno científico, su figura es casi mítica. La NASA bautizó a una de sus naves de abastecimiento como ATV Jules Verne, lanzada en 2008, reconociendo formalmente que las visiones de Verne ayudaron a moldear la curiosidad espacial. El Museo del Aire y del Espacio en París y el Kennedy Space Center en Florida conservan primeras ediciones de sus libros como reliquias fundacionales del pensamiento aeroespacial moderno. Verne es también el padrino simbólico de una idea revolucionaria: la ciencia ficción educativa. Fue uno de los primeros en demostrar que se puede enseñar física, química, geografía y astronomía a través del asombro, sin perder rigurosidad ni sacrificar narrativa.
Esa herencia se extiende en autores como Isaac Asimov, Carl Sagan, Arthur C. Clarke y Neil deGrasse Tyson, quienes lo veneraban no solo como narrador, sino como maestro, pero su influencia no se limita a las élites. En ciudades de todo el mundo hay calles, escuelas, premios, submarinos, telescopios, robots e incluso empresas tecnológicas con su nombre. La figura de Verne aparece en billetes, estampillas, documentales y estatuas. Es el escritor francés más traducido de la historia, incluso por encima de Victor Hugo o Albert Camus. Y sin embargo, Verne nunca se convirtió en marca vacía. Cada vez que alguien redescubre una de sus novelas, se activa el mismo hechizo. El lector vuelve a ser un explorador. Su narrativa, tan cargada de datos, sigue siendo absorbente, visual, hipnótica. Es como si cada página fuese una escotilla hacia otra dimensión. Hoy, más de un siglo después de su muerte, Julio Verne no descansa bajo tierra. Navega en cada mente que aún se atreve a imaginar lo imposible. El cartógrafo de lo desconocido, obsesiones, misterios y silencios. Mientras Julio Verne conquistaba el mundo con sus novelas, muy pocos sabían realmente quién era el hombre detrás de los mapas, las fórmulas y los ingenios mecánicos. La figura pública era pulcra, metódica, incluso conservadora, pero en privado, Verne era un universo en tensión, dividido entre ciencia y fe, entre razón y abismo, entre la certeza de los datos y el vértigo de lo inefable. Uno de sus rasgos más persistentes fue la obsesión por el control. Era un escritor compulsivamente estructurado. Cada novela era planeada con esquemas, líneas de tiempo, estudios cartográficos y referencias científicas verificadas. En su biblioteca personal tenía obras de Laplace, Arago, Humboldt, Darwin y Newton. Cada vez que imaginaba una máquina o un fenómeno, consultaba a ingenieros reales. Su imaginación era exuberante, pero siempre encadenada a la plausibilidad. Y sin embargo, dentro de esa arquitectura racional, Verne escondía preguntas más profundas. ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? ¿El conocimiento nos acerca a la felicidad o a la destrucción? ¿Puede la ciencia responder al alma? Aunque no lo proclamaba abiertamente, su obra está plagada de pistas, personajes que fracasan por soberbia intelectual, Robur, Nemo, civilizaciones que caen por ignorar los límites del conocimiento, la esfinge de los hielos, el secreto de Maston, y mensajes velados sobre la pequeñez humana frente al cosmos. Existen indicios, aunque ambiguos, de su interés en sociedades esotéricas. Algunos estudiosos han sugerido su posible afiliación a logias masónicas o círculos rosacruces, basándose en símbolos ocultos presentes en obras como Viaje al centro de la Tierra o La esfinge de los hielos. En ambas, los protagonistas descienden literalmente al inframundo para encontrar verdades perdidas, en estructuras que recuerdan tanto a viajes científicos como a iniciaciones místicas. Julio Verne también fue un lector atento de la Biblia y los textos teológicos, pero su relación con la religión fue ambigua. Criado como católico, con el tiempo se acercó al deísmo, una visión en la que un Dios creador deja que el universo funcione por leyes propias, sin intervención directa. Esta idea aparece de forma soterrada en La estrella del sur, donde la ambición del hombre desencadena una catástrofe que ninguna divinidad detiene. En lo personal, Verne vivía lleno de rutinas fijas. Caminaba a la misma hora, escribía bajo la misma lámpara, tomaba café en la misma taza. Tenía un gusto casi fetichista por los instrumentos náuticos, los relojes de bolsillo y las lentes de aumento. Su gabinete era un museo del tiempo, brújulas, astrolabios, telescopios, engranajes sueltos, como si temiera que, sin esos objetos, su mente pudiera perder el rumbo entre lo real y lo imaginado. También coleccionaba secretos. Era extremadamente discreto sobre su vida íntima. Jamás habló públicamente del rechazo amoroso de su juventud. Jamás confesó lo que realmente pensaba sobre la política imperial. Jamás explicó por qué Nemo, su personaje más poderoso, era también el más torturado. En sus diarios privados hay páginas arrancadas, frases incompletas, dibujos geométricos que nadie ha podido interpretar del todo. Pero quizá el mayor misterio de Verne
es cómo logró intuir tanto sin haber salido apenas de Europa, sin haber estudiado ciencias de manera formal, sin más herramientas que su insaciable curiosidad. Como escribió un periodista en 1905, Verne no solo veía el futuro, parecía haberlo vivido y haber regresado para advertirnos. La historia oficial lo define como novelista. Pero quienes han leído entre líneas saben que Verne fue también un filósofo clandestino, un alquimista narrativo, un mensajero entre épocas. El arte de imaginar lo imposible, Verne más allá de la palabra. Aunque fue un hombre de letras, Julio Verne jamás escribió solo para los lectores. Sus novelas, rebosantes de descripciones visuales, estructuras mecánicas y sinfonías narrativas, eran planos abiertos, partituras narrativas, ideas visuales esperando ser transformadas en arte. Lo que pocos advirtieron en su tiempo es que Verne era un artista multimedial atrapado en una época de papel y tinta. Uno de los primeros en comprender la dimensión visual de su obra fue Albert Robida, ilustrador francés que trabajó en ediciones ilustradas de sus novelas. Sus dibujos, que acompañaban textos como La vuelta al mundo en 80 días o La isla misteriosa, eran más que adornos. Eran arquitecturas narrativas, representaciones que ayudaban al lector a visualizar estructuras imposibles, ciudades sumergidas, vehículos de geometría poética. Robida, influenciado por Verne, desarrolló su propio universo gráfico que anticipó los cómics de ciencia ficción. En el mundo de la música, compositores como Jacques Offenbach y más tarde Maurice Jarre se inspiraron en las atmósferas vernianas para crear obras sinfónicas o bandas sonoras. El carácter cinemático de sus novelas, estructuradas como óperas, con actos, clímax y coda, hizo que fueran fácilmente transmutables en sinfonías. El ritmo de Verne era musical, cadencias de peligro, silencios de tensión, estallidos de asombro. Pero fue en la arquitectura donde su huella más invisible se volvió tangible. Las descripciones meticulosas del Nautilus, del cañón del Columbiad, de las ciudades subterráneas y de los laboratorios volcánicos inspiraron generaciones de ingenieros, arquitectos y diseñadores industriales. En la Exposición Universal de París de 1889, la estética verniana se fusionó con el hierro y el cristal, dando lugar a estructuras que parecían sacadas de sus novelas. Torres, invernaderos mecánicos, pabellones con forma de máquina. Muchos arquitectos futuristas del siglo XX, como Antonio Santelia, Le Corbusier e incluso el movimiento Bauhaus, reconocieron que el pensamiento de Verne había preparado al mundo para imaginar espacios no religiosos, no clásicos, no coloniales, espacios diseñados para el futuro. En el arte plástico, pintores surrealistas y simbolistas encontraron en Verne un creador de escenarios que desafiaban la lógica. Salvador Dalí llegó a decir que Viaje al centro de la Tierra era la más líquida de las epopeyas modernas, y André Breton veía en la Esfinge de los hielos un predecesor del arte de lo onírico. Las atmósferas claustrofóbicas de Verne, los mundos donde todo parece real pero no lo es, abrieron puertas al subconsciente colectivo de la modernidad. Incluso en el diseño industrial, compañías como General Motors y Siemens han reconocido que muchos prototipos iniciales de submarinos, dirigibles y módulos habitacionales tomaron inspiración directa de los diagramas vernianos. En Japón, la influencia de Verne es tan profunda que en los parques Ghibli hay exhibiciones permanentes con maquetas del Nautilus, y los trenes de alta velocidad han sido diseñados con nombres extraídos de sus novelas. La obra de Verne es, en esencia, un artefacto de posibilidades, una fuente inagotable que sigue alimentando disciplinas que él nunca practicó, pero que anticipó con asombrosa precisión. Donde haya un sueño con engranajes, donde haya una idea imposible que toma forma, Julio Verne está presente. El visionario de los límites, Verne y el dilema del progreso. En pleno siglo XXI, mientras la humanidad debate sobre inteligencia artificial, biotecnología, realidad virtual y viajes interestelares, los textos de Julio Verne emergen no solo como profecías técnicas, sino como advertencias morales. Verne no solo imaginó el futuro, lo cuestionó.
y lo hizo cuando aún no existía vocabulario para hacerlo. Desde Robur el Conquistador hasta Dueño del Mundo, sus personajes no son héroes perfectos, son visionarios que rozan la megalomanía, inventores que cruzan límites éticos, científicos que desean conocerlo todo sin detenerse a pensar si deberían. En La Isla Misteriosa, Verne plantea uno de los dilemas éticos más potentes del siglo XIX. ¿Puede una comunidad sobrevivir solo con ciencia, sin espiritualidad ni arte? ¿Puede la lógica sostener el alma? Su figura más simbólica, el Capitán Nemo, representa el arquetipo del transhumano, un ser que ha superado los límites naturales del hombre común, vive bajo el mar, controla la energía, no necesita sociedades ni gobiernos. Pero lejos de celebrarlo, Verne lo muestra trágico, aislado, desilusionado con la especie humana. Nemo no es libre, es prisionero de su propio conocimiento. En esta tensión entre poder tecnológico y sentido moral, Verne anticipa el núcleo del debate contemporáneo sobre la inteligencia artificial. Aunque nunca escribió sobre máquinas pensantes como tales, sí creó autómatas, dispositivos autónomos y sistemas de control que reemplazan decisiones humanas. En los 500 millones de la Begún, por ejemplo, dos ciudades utópicas compiten, una basada en la ciencia humanista y otra en la eficiencia militar. La segunda, tecnológicamente superior, acaba destruyéndose a sí misma. El mensaje es claro, la tecnología sin ética es suicida. Esta línea de pensamiento ha sido retomada por filósofos modernos como Yuval Noah Harari, Nick Bostrom y Ray Kurzweil, quienes citan a Verne como uno de los primeros autores que entendió que el progreso no es lineal, sino peligroso si se desboca. Además, Verne planteó la idea de que el conocimiento humano, por más vasto que sea, no garantiza la felicidad ni la armonía. En El faro del fin del mundo, un grupo de hombres intenta civilizar una isla desierta con tecnología y orden, hasta que la violencia, la locura y la avaricia lo deshacen todo. ¿Acaso no es eso una alegoría premonitoria de las colonias tecnológicas modernas y la desigualdad digital? Más allá de sus invenciones, lo que Verne verdaderamente nos legó fue una actitud. Una forma de mirar hacia el mañana con entusiasmo, sí, pero también con preguntas, con vértigo, con responsabilidad. Fue, en cierto modo, un Sócrates de la ciencia ficción, más interesado en lo que no sabemos que en lo que podemos construir. Y hoy, mientras los algoritmos predicen nuestro comportamiento, mientras las máquinas aprenden a escribir y los humanos delegan decisiones morales a sistemas automatizados, la voz de Verne resuena más que nunca. El problema no es llegar. El problema es qué hacemos una vez que hemos llegado. El alma que viajaba mientras el cuerpo escribía. A lo largo de más de 60 novelas, Julio Verne llevó a sus personajes a todos los rincones del mundo y del universo. Al fondo del mar, al centro de la tierra, al corazón de volcanes, selvas, desiertos, glaciares, lunas y abismos insondables. Pero lo que pocos comprendieron, y lo que los lectores atentos descubren con asombro, es que cada viaje externo era en realidad un espejo de un viaje interno. En Viaje al centro de la Tierra, el descenso físico a las entrañas geológicas se transforma en una metáfora del inconsciente. La oscuridad, el calor, los fósiles del pasado representan capas ocultas del ser, traumas, recuerdos primordiales. El personaje de Axel, al principio temeroso y escéptico, termina convertido, casi místico, al haber tocado el origen del mundo y de sí mismo. En 20.000 leguas de viaje submarino, el océano es el gran útero cósmico, un lugar de misterio absoluto donde los humanos no tienen control. Nemo, el capitán caído del mundo terrestre, se convierte en un espectro, un alma errante, herida, que ha renunciado a la superficie no por cobardía, sino por desesperanza. Su recorrido no es para explorar, sino para evadir, para reconstruir un orden moral perdido. Verne, sin proclamar ninguna religión, creó constantemente situaciones de revelación espiritual. En La Isla Misteriosa, la comunidad científica sobrevive gracias a un benefactor oculto que los guía, los protege y finalmente se revela como el propio Nemo. ¿Qué es eso sino una figura mesiánica?
¿Qué otra cosa sino una parábola del Dios oculto que actúa en silencio? Su fascinación por lo desconocido tenía una dimensión casi sagrada. Le atraía lo que la ciencia no podía explicar: los sueños, la voluntad, la intuición, el arte, el destino. En el testamento de un excéntrico, un millonario organiza un juego absurdo basado en el azar, y la historia termina revelando que el azar, en realidad, estaba profundamente orquestado. Predestinación o libertad. Orden cósmico o caos disfrazado. Más allá de los datos, Verne intuyó que el alma humana no se conforma con saber. Necesita también creer, sentir y trascender. Muchos de sus personajes se enfrentan a dilemas morales y espirituales bajo presión extrema. En Los hijos del capitán Grant, la expedición no es solo para encontrar a un náufrago, sino para restaurar la fe en el idealismo. En Miguel Strogoff, el deber se vuelve sacrificio casi religioso. En Héctor Servadac, al ser lanzados fuera de la Tierra, los personajes deben repensar su relación con el cosmos, el tiempo y el significado mismo de la existencia. Y en obras como El secreto de Wilhelm Storitz, Verne coquetea con lo paranormal, lo invisible, lo espiritual. Si bien sus novelas parten desde la ciencia, siempre regresan al alma, a la fragilidad humana, a la pregunta sin respuesta. A medida que envejecía, esa dimensión se hizo más fuerte. Sus notas personales están llenas de reflexiones sobre la mortalidad, la trascendencia, el silencio divino. Nunca predicó, pero dejó pistas. En sus últimas cartas firmaba con frases como «Que la verdad nos alcance aunque no la busquemos» o «Todo viaje termina donde comenzó, en el misterio». Julio Verne no fue un profeta religioso, pero sí un sacerdote de lo desconocido. Y sus novelas, al final, son liturgias de asombro, puentes entre la razón y la fe, guías para el viajero no solo geográfico, sino espiritual. Julio Verne no murió, se convirtió en universo. Cuando el cuerpo de Julio Verne fue enterrado en 1905, pocos imaginaron que su muerte no marcaría un final, sino un nacimiento explosivo. No de un nuevo autor, sino de una galaxia entera de pensamiento, de un lenguaje, de una manera de mirar el mundo que atravesaría generaciones, culturas y disciplinas. Hoy, a más de un siglo de su partida, Verne no es simplemente leído, es invocado. Ingenieros lo estudian, cineastas lo adaptan, filósofos lo citan, niños lo descubren con ojos abiertos y adultos vuelven a él como quien regresa a una casa de la infancia. Su obra no envejece, porque nunca fue del todo de su tiempo. Fue desde siempre escrita para el futuro. En cada lector que enciende una linterna bajo las sábanas, en cada inventor que dibuja planos imposibles en una servilleta, en cada astronauta que observa la Tierra desde el espacio y recuerda de la Tierra a la Luna, Verne está presente, no como autor, no como francés, no como figura literaria, sino como impulso, como chispa originaria. Su nombre ha sido inscrito en placas de naves espaciales, cráteres lunares, submarinos nucleares, premios científicos y hasta videojuegos futuristas. Pero su mayor victoria no está en monumentos ni en condecoraciones. Su verdadero legado está en esa sensación única que produce al leerlo, la certeza de que el universo es más grande de lo que creemos y que somos capaces de explorarlo, comprenderlo y narrarlo. Julio Verne, en vida, soñó con máquinas imposibles. Predijo satélites, internet, energía solar, ascensores orbitales y guerras mundiales. Pero lo que realmente inventó fue una nueva forma de humanidad, una humanidad curiosa, valiente, racional y al mismo tiempo poética. Capaz de ir al fondo del mar y aún preguntarse por el alma. Capaz de mirar a las estrellas sin perderse en la soberbia. Aún hoy hay manuscritos suyos que se estudian, ideas que siguen inspirando, predicciones que se cumplen con un retraso que parece programado. Como si el tiempo, en realidad, fuera solo otra dimensión que Julio Verne ya había explorado antes que nadie. Y así, el niño que una vez intentó fugarse en un barco hacia la India y fue castigado a viajar solo con la imaginación, cumplió su destino de la forma más gloriosa posible. Nos enseñó que la imaginación no es una fuga, sino una forma superior de realidad.
Julio Verne no murió, se multiplicó en cada lector, en cada sueño, en cada nuevo mundo aún por inventar.